Hola seguidores de YouTube, bienvenidos nuevamente. Miren, seguidores de YouTube, otras noticias que vienen de Europa, y las que vienen de Europa siempre están relacionadas con su crisis económica, ¿ok? Al igual que las del conflicto sirio, siempre vienen relacionadas casi todas las noticias con su conflicto. Pero sobre la crisis económica europea, hoy, los titulares de hoy, independientemente de todas estas marchas que se han realizado y que se siguen realizando en todos y cada uno de los países que conforman la Unión Europea, hoy, nuevamente noticias sobre la difícil situación en Europa, ¿ok? Y una de ellas es que Bankia, uno de los bancos más importantes de España, vuelve a caer con una pérdida de 2.5 billones de dólares, ¿ok? O sea, digamos, sus intereses o digamos el interés por los bancos españoles sigue cayendo. El interés, cuando digo interés me refiero yo al interés por la gente para invertir en España. Por lo tanto, estos empiezan a perder, los inversionistas pierden interés y por lo tanto los bancos no obtienen, digámoslo así, no tienen gente que vaya a depositar ahorros en sus bancos y estos empiezan a perder, obviamente, y esto está creando dificultades en España. O sea que los bancos empiezan a perder dinero. Hágame usted el favor, es obvio que esto va sucediendo debido a las medidas de austeridad impuestas por los gobiernos. Pero más allá de lo que sucede en España, en Francia, por otro lado, tenemos hoy que las marchas se están realizando en contra del sector salud, debido a que en el sector salud se está viendo seriamente afectado por estas medidas de austeridad. Y todos y cada uno de los representantes o políticos de esta región se hacen los sordos y los tontos y no se dan cuenta que hay un grave problema de salud en Francia. Ese es el problema, amigos. Y es lo que yo no entiendo. ¿Ok? Mientras que en Europa se siguen imponiendo sanciones uh, económicas en contra de los países, como digamos estas medidas de austeridad. El IMF, el Fondo Monetario Internacional, así como el Banco Central Europeo, exigen a estos gobiernos que para recortar el déficit presupuestal, simple y sencillamente apliquen, digamos, a medidas de austeridad más severas de las que ya tienen. Hágame usted el favor, eso es ridículo y absurdo, ¿ok? Más severas. Y a todos y cada uno de los países que han obtenido dinero por parte del IMF y del Banco Central se les impone lo mismo, a los mismos gobiernos de estos países, y estoy hablando de España, Francia, Portugal, Grecia, Francia, en todos y cada uno de los países europeos o que conforman la Unión Europea se les exigen estas medidas de austeridad. Pero mira, más allá de eso, yo he expuesto también lo que está sucediendo en la guerra en Siria. Y yo siempre he dicho que está relacionado, ¿sí o no? Y siempre está relacionado una cosa con otra, nos guste o no nos guste. Porque ¿cómo es posible que supuestamente estos gobiernos, y estoy hablando del gobierno europeo, el gobierno francés, el gobierno inglés, el gobierno francés, el gobierno español, el gobierno portugués, el gobierno de Grecia, todos y cada uno de estos países supuestamente están aplicando o imponiéndole a su población medidas de austeridad para supuestamente balancear el déficit presupuestal que estos tienen con sus deudores? Pero aún y con todo y eso, no paran de invertir en armas y al mismo tiempo no paran de apoyar a los grupos subversivos que luchan en Siria y en las diferentes guerras que se están librando en las diferentes regiones, tanto en África como en el Medio Oriente, como en Asia Pacífico. O sea, no tienen dinero, estos gobiernos no tienen dinero para proveer al sector salud, al sector educacional, no tienen dinero para apoyar a las familias de escasos recursos, supuestamente. Y no solamente que no tienen, sino que ahora les imponen medidas de austeridad, pero sí tienen dinero para gastarlo en armamento, pero sí tienen dinero para apoyar a grupos terroristas que luchan en contra de diferentes gobiernos legítimos, pero sí tienen el dinero para apoyarlos con armas y para apoyarlos económicamente. Eso es lo que a mí me parece absurdo. ¿Por qué? Porque si supuestamente los gobiernos europeos no tienen dinero para balancear el presupuesto o el déficit presupuestal que tienen, ¿cómo es que sí tienen dinero para seguir comprando armamento para sus ejércitos? Siguen invirtiendo miles de millones de dólares en sus ejércitos y al mismo tiempo sí tienen dinero para apoyar aún más a los grupos subversivos que luchan en las diferentes regiones. Come on. ¿Qué tipo de gobierno estamos hablando? Eso es a lo que yo no entiendo de la gente, o la gente no quiere entender, o no quiere despertar y darse cuenta. ¿Cómo es posible que un gobierno, si a mí, por ejemplo, el gobierno al que yo pertenezco me dice a mí, no hay suficiente dinero para cierto tipo de cosas, ok, elimina
el área de la inversión en el ejército, porque esa no la necesitamos. Si en lugar de utilizar el ejército tratamos de a nuestros enemigos buscarlos de una manera o buscar las soluciones pacíficas o políticas, se pueden encontrar, si hay realmente interés por hacerlo. ¿Sí o no? Entonces, sería absurdo que se siga invirtiendo miles de millones de dólares en armamento mientras que se siguen imponiendo medidas de austeridad a la población. ¿Sí o no? Bueno, eso es lo que me parece a mí ridículo y absurdo, porque Europa, y todavía y con todo y esto, lejos de todo lo que están haciendo estos gobiernos, pretende que a través de medidas de austeridad y balanceando el balance presupuestario que estos tienen, creen que va a haber crecimiento económico en esta región. Come on, eso es un sueño. Esto no va a suceder. La crisis económica europea se está profundizando cada día más. Y esto, y todas, lo vuelvo y lo vuelvo y lo vuelvo a repetir, todas y cada una de las políticas monetarias que han tomado los gobiernos europeos y también el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, la Comunidad Europea, todas están equivocadas. Y todas estas no han dado ningún resultado. Y lejos de dar un resultado, están agravando más la situación. Y el desempleo sigue aumentando. El déficit sigue aumentando. Su deuda externa sigue aumentando. Y sin embargo, con todo eso todavía pretenden imponer más sanciones de austeridad. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Lejos de estar imponiendo medidas de austeridad y evitar gastos innecesarios, digamos, en el ejército, y meter ese dinero directamente para apoyo a la población civil, no, eso no se hace. Prefieren ellos seguir gastando en guerras que no benefician absolutamente a nadie, ¿ok? Aún si ellos están luchando una guerra en África, para obtener sus recursos, porque es por lo que lo están haciendo, no porque quieran un gobierno democrático, sino porque quieren las grandes corporaciones obtener las riquezas naturales de estas naciones, como en Mali, como en Yemen y en diferentes regiones de África, es lo que buscan. Y sin embargo, desafortunadamente, la gente común, la gente trabajadora, la clase común, no va a obtener ningún resultado, aún si logran ganarle a estos grupos que luchan en contra de ellos, aún si les ganan y llegan a obtener y pueden meterse y obtener esos recursos. Quien se va a beneficiar son las grandes corporaciones, no la población civil. A eso es a lo que yo me refiero. Y es precisamente donde realmente no entiendo a la gente cómo todavía no entiende cómo está funcionando la política actual. Y la política actual no tiene en sí, o no busca en sí, en beneficiar absolutamente para nada a la sociedad común. Pero sí, todas las guerras que se están librando en las diferentes regiones es para beneficiar a las grandes corporaciones transnacionales que quieren de los países con los cuales están luchando sus recursos. Pero ni tú ni yo vamos a obtener absolutamente nada, ni ningún beneficio, ¿ok? Porque luego, si lo hace una compañía transnacional de Estados Unidos, va y se instala allá o se instala en otra nación, puede ser en cualquier parte del mundo, y toda la riqueza se la lleva para ese lugar. Y las guerras que lucharon los ejércitos, ¿para qué? Para obtener los recursos de esa nación, a final de cuentas, no te vienen ayudando a ti en absoluto. Eso es a lo que yo no entiendo. La gente necesita despertar. Despierten, amigos, realmente. No crean que estoy exagerando. Es realmente lo que está sucediendo. Si no quieren darse cuenta, es el problema de ustedes. ¿Ok? Pero yo sé perfectamente que esto que está sucediendo no tiene sentido. Medidas de austeridad no tienen sentido. Invertir en el ejército no tiene sentido. Porque políticamente todo se puede resolver cuando hay ganas y decisión de hacerlo. ¿Ok? Pero amigos, nos vemos a la próxima. Muchas gracias.